Bienvenidos, hablando de YouTube, bienvenidos a la semana número 3 de liderazgo y negociación. ¿Sí? En la semana 1 estuvimos viendo sobre elementos de liderazgo, sobre algunos temas relacionados a la palabra líder, ¿sí? En la semana 2 estuvimos viendo de plano ya la parte de negociación, como negociar, o más bien sobre posturas de negociación. Y creo yo que cuando hablamos de liderazgo y hablamos de negociación, hablamos de conductas humanas y que cosas que debe de lidiar, por ejemplo, un líder o un negociador, es sobre un conflicto. La idea de esta semana es poder hablar sobre los conflictos, irnos de lleno sobre este término, ir desglosando y ponernos a nivel laboral, a nivel, si ustedes con la parte de expertise que ya van teniendo, a nivel individual, a nivel emocional, a nivel social, si es necesario, lo podemos hacer a manera de discusión, ¿no? Sí, de alguna manera u otra, quiero que tengamos muchos elementos de conflicto, lo comprendamos a su cabalidad. Yo sé que a lo mejor en alguna otra materia llegaron a ver sobre este tipo de dinámica, sobre todo en recursos humanos, pero y que si es eso lo que pienso, pues que de alguna manera u otra puedan o se pueda complementar o que más bien incluso pueda ser un reforzamiento, ¿sí? Hasta grado de que a partir de aquí ya ustedes tengan bien claro un manejo o por lo menos una manera de ver e identificar el conflicto de diferentes virtudes. ¿Okay? Por ahí, gracias Patricia, gracias Juan Carlos, que he recibido su video de la actividad 5. Ya veo que por ahí ya van casi al día con las actividades. Y a lo mejor nada más el día de hoy, yo sé que todo va con la parte de 5:20 un poco desfasado, la parte de cuestionarios, pero sí me sirve como para saber si los conceptos han quedado claros, ¿vale? Por ahí la idea de contestar un cuestionario va más por ahí, de que saber cómo ha sido su gestión, cómo ha sido la parte que ha comprendido, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, antes de hablar de conflictos, quiero terminar un poquito de la negociación, hablar de esa transición de la negociación hacia el conflicto. Ok, vi estos principios y creo que sería muy padre para tenerlos en la vida diaria. ¿Me ayudas, Patti, con la lectura de alguno de los primeros 4 puntos? Sí, claro. Principios básicos de la sabiduría y negociación. Ajá. Conócete a ti mismo para conocer a los demás. Estás siempre dispuesto a escuchar y sé lento para responder. Las palabras traen gloria o deshonor, y la lengua del hombre puede provocar su caída. Las palabras dulces multiplican los amigos y un lenguaje amable favorece las buenas relaciones. Ok, gracias. ¿Cómo estos primeros 4 puntos te pueden llegar a checar con algunas filosofías que has tenido, ¿no? O sea, por así decirlo, conocerte primero, luego también, por ejemplo, siempre estar ser lento para responder no significa que respondas en cetáceo, pero hay muchas personas que por responder muy rápido, a veces que se arrepienten de sus actos, ¿no? ¿Qué tanto conocemos personas que después dicen, y es que, ¿sabes qué? Me arrepiento de haber hecho esto, me arrepiento de haber hecho esto otro. Y eso tiene que ver con a veces con la impronta, ¿no? Cuando reaccionas demasiado, cuando se reacciona de más, ¿sí? Se pierde la objetividad. Muchas veces hay cosas que dices, ¿sabes qué? Me hubiera encantado pensarlo 2 veces. ¿Me escuchan? Que si ya me sale el letrerito que no. Ah, ok, perfecto, gracias, sí. Sí, profe. Sí. Me sale el letrerito de que mi conexión es lenta y está difícil cuando no saber si está preguntando. ¿Ok? Entonces, mejor ser un poco más lento. Pénsalo 2 veces. ¿Realmente quiero decir lo que voy a decir? ¿Sí? Porque, o piensa en las consecuencias de eso, ¿no? A veces que por expresar algo puede pasar que las consecuencias sean tan grandes que después uno se arrepienta, ¿no? Entonces, dice, ser un poco más lento al responder como sabiduría de negociación. Y la elección de las palabras lo es todo. Muchas veces puedes decir una frase, pero el contexto y la manera pueden cambiar absolutamente todo. No sé si les ha pasado o ustedes se han enojado, incluso con otras palabras, con otras personas, y han dicho esto, ¿no? No es lo que me dijiste, sino cómo me lo dijiste, ¿no?
¿sí? La elección de las palabras o la elección de las maneras son importantísimas. Y si lo quiero traducir a un nivel de liderazgo que ustedes en alguna manera lo tienen ustedes tres, ¿sí? Y Cristian, cuando me está escuchando por YouTube, seguramente también ya tiene su liderazgo, ¿sí? Aprendiendo la compu. De alguna manera u otra, elegir las palabras te llevarán a un buen lugar, ¿ok? Y no es que seas amigos de toda la cuarta aseveración, pero ayuda mucho el lenguaje amable. Sí, el lenguaje amable favorece una muy buena relación y sobre todo si lo que quieres es mantener relaciones a largo plazo. ¿Ok? Diana, bienvenida. No sé si me ayudas. Hola, maestro. Bienvenida. ¿Estás por Wi-Fi o estás por datos? Wi-Fi se Ah, supone, pero también de repente se va, pero tengo los datos prendidos por si algo. va. Ok, si estás por Wi-Fi, ¿me ayudas con la lectura de los siguientes puntos, por favor? Después del cuarto, o sea, quinto. ¿Es desde por qué? Exactamente. Ok. Porque la sabiduría se reconoce en las palabras y la instrucción, en la manera de hablar. El siguiente dice, no dejes de hablar cuando sea necesario, ni escondas tu sabiduría. Sé firme en tus convicciones y que tu palabra sea una sola. Si sabes, responde a tu prójimo, de lo contrario, quédate callado. No tengas la mano abierta para recibir y cerrada cuando hay que dar. Y por último, un amigo fiel es un refugio seguro. El que lo encuentra ha encontrado un tesoro. Ok, muy bien. ¿Qué podemos rescatar de aquí, Diana? Pues muchísimas cosas. Estoy pensando que otro principio de sabiduría es, muchas veces pensamos que ser sabios es callarse, ¿no? Y muchas veces nos perdemos por ejemplo, si Juan Carlos o Patti fueran los que cerraran su opinión, tal vez nos perderíamos de una opinión bastante interesante, o tal vez si, por ejemplo, tú cierras tu opinión, tal vez nos perdemos de una opinión bastante interesante. Entonces, cuando hay veces, hay muchas personas que piensan que la sabiduría es callarse absolutamente todo y no necesariamente. Muchas veces nos perdemos de una gran sabiduría por no expresarla. Eso sí, piensa tus palabras, pero una vez pensadas, y si ves que todos nos estamos dando el despeñadero por no saber lo que tú sabes, exprésalo, ¿vale? Y otra que creo que está bien interesante, o por lo menos reafirma lo que decíamos en relaciones públicas, es que un amigo fiel es un refugio seguro. Yo les decía que mejor tener aliados que enemigos, ¿no? ¿A quién quieres? Hace poquito estaba viendo un cuate que se llama Agustín Laje, que hace debates de absolutamente todo, ¿no? Pero yo veo que en el camino le va rompiendo a cada uno, les va ganando en debates, pero se está llenando de enemigos, ¿sí? No sé si sea la manera. Yo creo que de alguna manera somos animales sociales y necesitamos de los demás. Entonces yo soy de la idea de que de alguna manera u otra la unión de varias personas hacen que consigamos cosas más grandes, ¿vale? Muchísimas gracias, Diana. Conflicto. Empezamos con conflicto. El conflicto, que es el tema de esta semana, es la interacción de personas que perciben objetivos incompatibles. Pongámoslo con palabras sencillas para no irnos con definiciones y todo eso. Al final del camino, todos aquí en esta vida hemos tenido conflictos, ¿sí? Si yo te preguntara, o si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿cuántos conflictos has tenido esta semana? La pregunta, ¿alguien de aquí me respondería cero? No creo. No creo, ¿verdad? Todos tenemos conflictos en todo momento. La pregunta es, No. ¿qué tan... ¿Mandé? Todos tuvimos, o al menos yo sí, pues. Pati, ¿tuviste algún conflicto en esta semana? No me digas cuántos, pero ¿tuviste alguno? Sí. Juan Carlos, sí, Diana, sí. Cristian, tal vez no, pero no está aquí por algún conflicto, seguramente. Entonces, todos aquí en este grupo hemos tenido conflictos alrededor de nuestra vida. Quien diga no ha tenido conflictos, o como cuando en secundaria te preguntaban, ¿tú mientes? Y si la respuesta es no, es el que más mintió casualmente. Entonces, todos hemos por convivio social o por alguna manera mentido y hemos tenido conflictos. Al final del camino, un conflicto es aquella diferencia de perspectivas entre una persona y otra.
¿sí? En donde, por ejemplo, para ti es un 6 y para otro es 9, a lo mejor están viendo la misma figura, pero lo están viendo de diferente perspectiva, ¿sí? Entonces, recordemos eso. Cuando existe un conflicto entre una o más personas, es que existen diferentes posturas, o existen diferentes objetivos, o existen diferentes caminos de vida que nos llevan a ese conflicto, ¿sí? Hay diferentes maneras de llevar el conflicto. Más bien, también diferentes maneras, antes de eso, perdón, diferentes maneras de definir el conflicto. Uno de ellos puede ser una diferencia, otro puede ser un desacuerdo, otro puede ser un problema, otro puede ser una disputa, el conflicto mismo, la violencia o la guerra, ¿no? Si pudieran categorizar lo que sucedió en esta semana para ustedes, ¿en cuál de estos 7 palabras se podría categorizar la mayoría de las cosas que han tenido? Desacuerdo. Desacuerdo. Desacuerdos, ok, muy bien. Y podemos decir que entonces un desacuerdo y un problema no es igual. Un desacuerdo y una disputa no es lo mismo. Una violencia que una disputa, ni lo mismo, ¿no? ¿Sí? El desacuerdo, y ya lo saben ustedes nada más para corroborar, chicos, es aquella cosa en donde tú y otra persona no coinciden, pero a diferencia, disculpen que sea redundante, de las diferencias, en donde la diferencia te respeta todavía lo que tienes, en el desacuerdo no hay paso siguiente. Por lo tanto, uno va a tener una postura y el otro tiene otra postura, ¿sí? Y entonces están en ese desacuerdo. Lo que sucede en ese desacuerdo puede generar un problema, una disputa, un conflicto, una violencia y una guerra. Si ya llegaste a la guerra, mi estimado o mi estimada, hay problemas, digámoslo así, en esa relación al menos, ¿no? Y estoy hablando de Todavía relación no llego. familiar, laboral, etcétera. Si ya llegaste a la guerra, ¿no? ¿Sí? Si llegaste a la violencia, pues ni te digo. Si violencia puede ser física, verbal, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, yo creo que las diferencias, los desacuerdos y los problemas nos rigen en nuestra vida diaria. Son prácticamente inevitables si somos seres sociales. ¿Ok? Pero aquellos, o más bien, después lo que haces y lo que decides con eso es lo que se puede aumentar o disminuir eso. Si nos ponemos a nivel organización, pues todas las organizaciones tienen estos mismos, ¿no? ¿Y en qué momento puede llegar una organización a tener de un desacuerdo una violencia, una guerra? Tal vez en una postura demasiado arraigada, ¿no? O tal vez en una situación que genera una injusticia tal que la otra persona definitivamente se vaya a una guerra, a una violencia. Por ejemplo, ¿qué tal si en tu empresa, Juan Carlos, Dios no lo quiera, pero te digan al día de mañana, ¿sabes qué? Por este desacuerdo ya no laboras más aquí. Y tú así como de, ¿y por qué? Y todo después, todo lo que he hecho, casi vas a promover, etcétera, etcétera. Ahí puede empezar un conflicto bastante interesante, ¿no? Sí. Entonces, yo Pues pienso que no son tanto conflictos en ese sentido. ¿Mandé? O sea, después caen las cosas por su propio peso, dijeron por ahí. Es correcto, exacto. Entonces, sí, sí, entiendo eso, pero yo creo que el conflicto, la violencia y la guerra nacen a partir, o crecen más bien, a partir de un desacuerdo que agregó un nivel de injusticia o que agregó un nivel de que las dos posturas están muy metidas en su postura misma. Vaya, es en donde cuando ya nace un conflicto que para una empresa sea inevitable. ¿Sí? No vamos tan lejos. Tengo acabo que no lo conocen, tengo un amigo que ahorita está demandando una empresa. ¿Sí? Y tiene que ver por un desacuerdo que después se convirtió en un problema, que después se convirtió en un conflicto y después están ahorita en guerra. Pero porque se dejó crecer. ¿Sí? Entonces, es eso, al final del camino, hay que, si no quieres tener esa guerra como tal, uno como recursos humanos o como uno de eso tendría que atender. No siempre tienes que ceder, pero por lo menos atender para que no crezca la bola tanto, ¿no? Hay que ver cuáles son las circunstancias y hay maneras de reducir un poquito esa bola, digámoslo así, que se quede en desacuerdo y ya, ¿vale? Los tipos de conflictos por sus causas.
Hay diferentes tipos de conflictos por su causa. Hay los conflictos de relación. Cuando hablamos de relación, no solamente estamos hablando de la relación sentimental, también estamos pensando de la relación familiar, estamos hablando de la relación social, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de relación, suelen ser con muchas más emociones estos tipos de conflictos. Normalmente suceden por errores en la comunicación. Cuando existe un conflicto, por ejemplo, de que, no sé, les voy a inventar un nombre. Juanita con Diego. Perdón, es que yo siempre invento ese nombre, pero nunca hay un Juan. No lo hice muy bien. Y Diego. Y Diego, ándale. Ya vi, cierto. Voy a inventar otros nombres para que ya cambiar esto. A ver, Si no, la Virgencita nos va a castigar. Belén y Carlos. ¡Oh, Dios! Estoy muy mal hoy. Belén y Edgar. Y si nos salimos del tema católico. Ya sé. Bueno, sí es cierto. Bueno, 2 personas X, las que sean, las que se imaginen. Al final del camino, ¿cuántas veces esos problemas han sucedido por comunicación, por error en la comunicación, no? ¿Sí? ¿Cuántos de esos? Muchísimos, muchísimos. Es más, no sé si se han dado cuenta o han tenido conflictos con una persona que después de cierto tiempo, ya cuando se arreglan, se dan cuenta que era una falta de información. Es que yo pensaba esto, es que yo pensaba lo otro, es que yo pensaba esto, pensé que tú te estabas refiriendo a esto, ¿sí? Entonces, al final del camino, ¿qué tanto de lo que nosotros tenemos en un conflicto de tipo relación sucede por interpretaciones? ¿Qué tanto realmente es lo que la otra persona dice y qué tanto es lo que interpreté de esa otra persona? ¿Y qué tanto es lo que la otra persona interpretó de mí? ¿Sí? Sí. Entonces, eso está bien cañón. Empezarlo a identificar, ojo, hablo también a nivel laboral. O sea, cada quien habla de sus perspectivas de vida, de sus historias de vida. Oye, nunca me ha pasado esto de los nombres, pero vamos a inventar 2 nombres los que sean. Muy bien. Entonces, bueno, existen otra cosa que son los conflictos de información. Conflictos por información, y lo mismo. Creo que parte de la premisa básica de los conflictos se generan por la falta de información o por la falta de entendimiento y empatía de las circunstancias de vida, ¿sí? Porque muchas veces, por ejemplo, para mis situaciones o lo que yo tengo de historia de vida, para lo cual yo creo que es correcto o lo que no es correcto, y eso tiene que ver con conflicto de valores también, ¿sí? No será lo mismo que para lo que crea que es correcto o no es correcto Patti, o lo que crea que es correcto o no es correcto otra persona. Y entonces, muy probablemente, esa falta de información y conjunto con los valores que yo tengo versus la de la otra persona, puede generar una disputa y un conflicto. No íbamos tan lejos. Hace no más de 2 horas, estaba viendo con mi esposa en YouTube un cuate que estaba diciendo, por ejemplo, que todos los que no trabajan son flojos. ¿Sí? Y yo digo, ok, yo estaba inmediatamente cuando vi eso qué falta de empatía, ¿no? ¿Qué tanto de lo mejor de los que no están trabajando no son flojos? Puede ser que los corrieron, puede ser que simplemente no encontraron un trabajo, puede ser que X circunstancia de vida. Generalizar puede generar un conflicto. Entonces, ¿cómo la otra persona puede a través de sus informaciones de vida herir, dañar o hacer algo a otra persona si no lo piensa así? Entonces, ahí está bien cañón, ahí está bien cañón. Y él habla de su historia de vida, seguramente habla de sus traumas y todo eso, en donde dice, oye, la persona que no trabaja es loco. Oye, momento, ¿qué tal si no sabes lo que pasó a la otra persona para poder llegar ahí? Y así sucesivamente. Hay una frase que dice que cualquier signo de percatación es una proyección. Claro. A lo mejor por ahí él es el que tiene ese trauma de lo que es. Sí, claro, y que yo haya tenido ese cuestionamiento también habla de mí. En algún momento de mi vida también yo llegué a estar laborando en paro, por ejemplo. Sí, entonces, Sí. habla también de mi Uno proyección. reacciona. Sí, uno reacciona en base a eso, porque pues si dice, no, es que todos los que no trabajan, luego, espérate, pues no todos tenemos las mismas oportunidades. Correcto. Algunos no es por gusto, sino porque no hay. Exactamente.
Pero el no entender que existen diferentes circunstancias puede generar un conflicto. Y justo de lo que estoy hablando, ¿sí? Porque a lo mejor, por ejemplo, imagínate tú que convives con una persona que diga eso, o que una persona que empieza a cuestionar algo de que tu circunstancia de vida te has dado cuenta que no sucede así. Entonces, en ese momento empieza a haber una diferencia, ¿sí? Entonces, es bien, bien interesante que los conflictos nacen por falta de comunicación o por falta de empatía o por falta de conexión en sus valores, ¿sí? Yo puedo generar otro conflicto si quiero, hablando de cosas así rápidas, ¿no? Si yo te preguntara sobre el aborto, algunos de aquí van a ser pro vida, otros van a ser pro, pro la mujer, o sea, que no sea que sí, que no sé qué, pero tiene que ver también con lo que piensan en sus estructuras de valores. Y al final del camino, eso se genera un conflicto, ¿sí o no? Sí, muy conflictuoso. Así de fácil. Entonces, aquí la historia es, el conflicto nace con diferencias de posturas. Reconoce eso, reconozcamos eso, ¿sí? Entonces, cada vez que existe un conflicto en una organización, recuerda esto. Es otra postura nada más. Pregúntate, ¿qué tengo que aprender de esa otra postura? ¿Por qué existe esa otra postura? ¿Sí? Y no significa que la justifiques o que lo justifiques, pero para que entiendas que el conflicto no debería tener tanta emoción como a veces le metemos, ¿sí? A muchas veces le metemos la emoción y cuando le metes demasiada emoción, puede llegarte a cegar, ¿sí? Entonces decir, ok, entiendo la postura de la otra persona por la cual generó su conflicto. A partir de eso no lo justifico, pero puedo hacer o que nos pongamos de acuerdo, o tengo que ceder, o tengo que hacerlo entender. ¿Sí? Porque también puede pasar que a lo mejor la otra postura esté bajo tu perspectiva de valores equivocada. ¿Sí? Muy bien. Sí. Conflictos de interés. Otra parte es que el conflicto de interés. Estos son los más difíciles de todos, creo yo. Cuando las dos partes tienen o entran en conflicto por un interés en común, ¿sí? Un interés de procedimiento o un interés de producto. Imaginémonos que yo les dijera aquí, Pati, Juan y Diana, tengo un puesto de trabajo en donde les pagaría 100,000 pesos mensuales. Uno de ustedes es el que vamos a contratar. En ese momento, van a empezar, podría generar un conflicto de interés con ustedes tres. Pensando que los tres quieren una misma situación. ¿No se han puesto a pensar? Eso es común que eso es común en empresas. Cuando hay un puesto vacante, el decir o el ponerlos en juego, y que a veces sale contradictorio, ¿no? Decir, este está puesto y tú eres el candidato, ¿no? Y a fulanito, y tú eres el candidato, y tú eres el candidato, lejos de ser benéfico, a veces puede ser mal por la percepción que lo puede tomar la contraparte. Claro. Sí, y yo he visto un montón de veces, un montón de casos y lo he experimentado. O sea, de que dices, oye, tienes un puesto de 100,000 pesos y tienes a 5 candidatos, pues los candidatos se van a dar con tubo. Y tú crees que el día de mañana van a coincidir estos cuatro que perdieron contra el candidato que ganó. No, Imagínate. llegan raspados y llegan tirando y llega lastimado eso. Claro. Sí, totalmente. ¿Y qué va a pasar? Pues, ¿qué va a pasar si este cuate llega y los otros 4 pierden? Pues los otros 4 pierden, nomás van a estar viendo en qué se equivoca para que tronarlo y después es el que ver si entran ellos, ¿no? Así es. Ok, justo eso se llama lo que pasa en todas las candidaturas políticas. Justo eso. ¿Sí? Conflicto de interés. ¿Por qué en este momento, por ejemplo, y perdón que me ponga político, chicos, ¿por qué en este momento no vas a ver en un debate que, por ejemplo, Indira, Locho y Virgilio y Claudia Ñáñez digan, no, es que sí es mi compa, todos somos bien amigos y se abracen? ¿Por qué no lo van a ver? Porque hay conflicto de interés. Exactamente. Muy marcado.
está el conflicto de interés muy marcado y quienes lo representan. Ahorita trabajan para alguien. Exactamente. Entonces, si se dan cuenta, ese conflicto estructural y de interés marca quiénes son tus enemigos. Si casi te marca una postura. Y esto mismo del conflicto de interés hace, y pónganse a pensar en esto, uno de estos candidatos va a ganar, los otros van a perder. ¿Sí? Pero si estás hablando desde un conflicto de interés, ¿qué tan de acuerdo o qué tanto van a aplaudir estas personas realmente desde el fondo, pensando que pudieron haber sido esa persona que representara a todos? No, pues realmente no. De hecho, anteriormente en la política, y es una práctica que se extraña, pero creaba menos conflicto y creaba más dividendos. El dedazo, el imponer, el decir, este es el candidato porque yo digo, y no había el conflicto alrededor, y había más dividendos para todos. De Te alguna quita manera la imagen extraña. del dedazo y te hace pedazos entre todos, pues obviamente, ¿no? Y podemos generar un conflicto bien cañón por pensar eso. Pero justamente eso, miren, al final del camino hemos tenido muchos momentos en donde el candidato que gana no es mayoría. O sea, que gana con 35% y todo eso. ¿Qué significa? Que el 65% no está de acuerdo con él. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede eso? Pues al final del camino empieza a existir este conflicto de, oye, la primera de cambio ya no me sirve. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está el otro que yo pensé? ¿Por qué no está este otro que yo pensé? Etcétera, etcétera, etcétera. Y genera ese conflicto de interés. Entonces, ¿qué es lo que tienes al final del camino? Y pensando en política, un pueblo dividido. Lo mismo que también sucede con empresas cuando tienen ese conflicto de interés. ¿Sí? Cuando tienes a 4 personas y los pones casi a votación para que suceda eso, tienes una empresa dividida por los que ganaron, porque son mayoría, lo sabemos, mayoría relativa, versus aquellos que perdieron, que piensan que pudieron haber sido ellos mejor. Sí. Entonces está bien cañón el conflicto de interés. La pregunta de oro de la persona de recursos humanos es ¿cómo disminuir el conflicto de interés? ¿Cómo establecer maneras para que las otras partes no queden con esa situación de enojo, resentimiento, injusticia, de todo, de que sus expresiones no valieron o no valieron lo suficiente para que la persona que designaban ganara, por ejemplo, en ese caso? ¿Sí? Entonces, pues yo haría, por ejemplo, en ese caso, una convocatoria externa donde también ellos pudieran participar, pero pues con candidatos externos también, o sea, que fuera algo más equilibrado o más dividido todavía, o sea, para que no hubiera algo totalmente, y poner bien claro, ¿no? O sea, las pautas, por ejemplo, si yo sé que alguien me va a dar conflicto, pues, no sé, decir, licenciatura y maestría. Y ya sé que a lo mejor por ahí puedo descartar a 2, 3 conflictivos que solo tienen prepa, ¿no? Entonces, un ejemplo. Y que están en el mismo puesto por otras características. Entonces ya no se torna personal ni se torna de alguna manera porque estás poniendo los parámetros altos. Pues tal cual. Así es, o sea, que solo algunas personas van a poder acceder y tal vez hasta todos sean externamente candidatos, menos los internos, y no lo tomen a personal, ¿no? Y así pues quedó una decisión salomónica, ¿no? Como decir, no me embarro y no tomo parte en el conflicto. Ojo, yo tendría cuidado en eso, porque si la otra parte entiende, por ejemplo, vemos pensando en lo que acabas de decir, en estos 5 candidatos y que si 2 no tenían la preparación académica suficiente, le pones la preparación académica después como un requisito para que no puedan entrar, se puede tomar ataque personal y pueden llegar a generar más conflicto. Entonces, creo que parte del truco, y no es por tener una solución única, porque creo que en este tipo de temas no existe solución única, pero una buena propuesta, o lo menos lo que yo haría, radica en la sensibilización. O sea, radica en el hacer pensar. Si estamos pensando en una empresa, pensar en el bien común. O sea, ok, no ganaste tú, pero piensa que si vas a aportar o que si tu grupo de trabajo va a aportar lo suficiente, el día de mañana te ponemos a ti, pero no por lo que destruyas, sino por lo que aportes. Entonces, esa sensación o por lo menos esta ilusión de que algún día vas a prosperar tú, creo que puede funcionar más a decir, pues no perdiste y ya no vas a ganar nunca, ¿no?
Entonces, es Bueno, así. ¿Mande? ahí pues yo tengo un criterio, no sé si haya leído usted a Maquiavelo alguna vez. ¿El del piensa mal y acertarás? Habla él de que el hombre es corrompible por la sociedad. Eh, está, hay un debate que sacaron mucho tiempo, no recuerdo cómo se llama el otro, el que dice que el hombre es bueno por naturaleza y el otro es, y Maquiavelo es el que externa que el hombre es corrompido mal. por la sociedad. O sea, que no es bueno ni malo, pero pues la sociedad es la que lo corrompe. Por supuesto. Yo creo que con ese principio, a lo que comenta usted, yo creo que el ser humano siempre va a tender a guardarse ese resentimiento, aunque Por hable Dios supuesto. mismo con él, a decir, ¿sabes qué? Espérate, todavía no es tu momento, va a llegar y todo eso. ¿Por qué? Porque tal vez pueda accionar incluso contra el mismo sistema para poder truncar la, la fluidez de la persona que quede, ¿no? Sí, Por lo pero mismo, porque el mismo sistema lo puede corromper. exacto, el mismo sistema, y es lo que me preocupa. Pero por otro lado, es que, o sea, si tú te prestas para que el cuate te den el resentimiento rápido y que de alguna manera u otra piense que si echa a perder lo del otro en emergencia le van a pedir a él, si le das ese mensaje, lo que va a intentar hacer es destruir la empresa. ¿Sí? Sí. Pero si tratas, por eso decía el truco de la sensibilización, de tratar de negociar con la persona, no es para que le quites, no es para que le quites el resentimiento. El resentimiento va a ser bastante complicado que lo quites haciendo tú cartas en el asunto. Podrás tal vez, pero creo que se me hace bastante complicado. Lo que creo que deberíamos hacer es un reenfoque de la persona, que su resentimiento sea el que la empresa crezca. O sea, Y decir, enfocar la exacto, energía. exacto, que enfoque la energía y que crezca. Al final del camino es, ok, ¿de qué quieres ser rey? ¿Quieres ser rey de una empresa que esté en borde de las llamas y que no te toque absolutamente nada? Que realmente, ¿cuál es tu motivo para ser rey de esa empresa? O que de alguna manera u otra edifiques junto con tu adversario, tal vez un poco, de tal suerte de que esta empresa sea lo suficientemente grande para que te lleves un botín más grande después. Entonces, yo edificaría por ahí, o sea, en el sentido de yo sé que no puedo hacer tal vez que sean grandes amigos todos, pero tal vez por fincarse en un bien común, hacerlo. Que creo que por ahí debería, bueno, qué poder tenemos sobre la política en el país, ¿no? Pero creo que por ahí debería estar fincándose todo, en decir, hagamos México grande. Y ya sobre México grande, pues que les toque el pastel más grande si quieren. Es que es bien complicado de repente poner en acuerdo tanta gente con diverso interés. O Claro, sea, ese es el problema. sí, claro. No se fijan en el bien realmente común, sino en el bien personal. Y mientras un proyecto no me beneficia a mí, pues no voy a estar en contra. Y es Lo feo. lo peligroso del modelo mexicano que adopta el modelo americano. Al final del camino, el principio individualista viene de un modelo americano. Uh-huh. El del yo voy a ser millonario, voy a tener 7 casas, voy a tener 3 Lamborghinis, voy a tener un montón de cosas. Está padre, está chido soñarlo, está en algún momento alguno lo va a cumplir, pero otro número de personas no. Y eso es lo peligroso. Todo el número de personas que no lo lograron, que no tuvieron sus 7 casas, los Lamborghinis y todo eso en el espíritu individual. Uh-huh. Entonces, justamente eso hace, es que al final de cuentas, ¿para qué buscan esa información de poder o por qué llegan en conflicto por eso? Porque creo que existe un deseo intrínseco de bienestar que de alguna manera hace que ansíen ese poder, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo complicado. No digo y yo no estoy a favor del socialismo, pero justamente hay pensamiento social en donde dices, oye, pienso más en una estructura social beneficiada por todos antes de un bien individual como tal. ¿Sí? Es que realmente aquí México no es una democracia porque al final de cuentas no es el poder del pueblo el que manda. O sea, en estructura política se supone que sí, pero en estructura de interés real es totalmente diferente. ¿Qué podrías llamar? A ver, me interesa esa postura, hablando de que estás participando. Pues es que
pudiera llamarle una postura muy capitalista y muy radical, pero pues ahora sí que no se piensa, es contrario a toda democracia realmente. Yo creo que sí, lo que estamos viviendo no es una democracia como tal, porque al final de cuentas está coercionado el mismo pueblo, no hay una libertad real ¿De de elección? expresión manifiesta, no, de expresión, de elección propiamente ante los ojos de un instituto que vigila, pues sí hay una democracia, ¿no? El que mayor votación tuvo, pues es el que gana. Pero ya reflejado la voluntad del pueblo, no se ve hecho ni en una obra, ni en una estructura, ni en un poder político, ni en una opinión. En todos lados hay manifestaciones, en todos lados hay puntos encontrados, o sea, diferente a lo que es la opinión popular. O sea, no hay igualdad en realidad. O sea, ¿por qué las mujeres tienen que manifestarse para que tengan seguridad? Si es una obligación del pueblo brindarse y que se sientan seguras al momento de salir. ¿Y por qué se tienen que manifestar para pedir que algo que es obligación de los monarcas, porque estamos en una democracia, se tenga que brindar? ¿Cuánto tiempo O existe sea, la no, igualdad de la mujer? ¿Vale? ¿Cuánto tiempo ha existido la Perdón, igualdad no de lo la sé. mujer? Pero lastimosamente no se ha visto ejecutada como tal. Es lo que me Entonces, preocupa. es triste ver, pues, que en una democracia como tal no existe en realidad. O sea, está en papel, pero no en práctica. Exacto. Entonces, te das cuenta que muchas cosas o que muchas partes se están bien teorizadas tal vez, pero mal practicadas, porque no están no hay diseños estructurales y es lo que genera ese conflicto per se. Al final del camino, que esté en la agenda lo de equidad de género y las peleas que hacen, significa que las cosas que dijiste que estás queriendo hacer no son suficientes. O sea, algo que dijiste, o sea, todas tus pláticas, todo lo de políticas, todo lo que estuviste diciendo, no fue suficiente para que las personas se sientan en equidad y en justicia. Y justamente genera un conflicto, esto es lo que estamos hablando, un conflicto social, ¿sí? Tengo miedo de una revolución o de algo parecido, un movimiento civil, armado, no sé. ¿Por qué? Porque se está generando las condiciones de inequidad suficientes para generar conflicto. Entonces, eso es algo, ya es algo personal. Se vuelven a conectar, me quedan menos de 10 segundos.